¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, 92.1 FM, en nuestro canal de YouTube, en Agricultura TV, por supuesto, en estreno los días lunes, hoy en un horario especial, todos un poquitito cansados después de la jornada electoral del día de ayer, pero tenemos mucho para conversar y para seguir andando en temas de pensiones. Estoy con Pedro Pizarro Cañas. Con Pedro estuve recién en tu oficina. Oye, qué lindo. Esto, perdón que me salga del libreto, pero tu oficina es muy bonita. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sí, pues nos fuiste a ver a la oficina, así que yo ahí encantado de recibirte y a quienes nos quieran. Oiga, bueno, ¿cómo se llama su oficina para saber? Estoy de vuelta en la misma oficina que estaba antes de haberme ido al gobierno, en Guerrero y Compañía. Tenemos página. En Isidora Goyenechea acá en. Claro, sí. Tenemos página web www.guerreroycia.cl, así que ahí y entre encantado otras cosas, que nos puedan. Aprovechemos de pasar el chivo completo. ¿A qué materia se dedica el estudio? Bueno, el estudio ve litigios, tiene un tema muy fuerte, el tema laboral que lidero yo, el tema tributario que también lo estamos liderando en el estudio, y tenemos una asesoría integral para todo lo que es pequeña y mediana empresa. Sí, de hecho me están arreglando un par de problemas que tengo, así que aproveché de contarlo, porque nos vinimos juntos y todo eso más, insisto, en una jornada, insisto, donde estamos sacándonos la atención de la jornada electoral de ayer. Hoy tenemos una invitada muy especial, porque durante todos estos programas de En Simple la Pizarra de Pizarro hemos tenido una enorme cantidad de preguntas, mucha casuística, sin duda, es una cosa inevitable, pero vamos a ir ahondándolas una a una. Hay muchas preguntas que están dando vuelta, así que Pedro, te cedo el honor. Así es, pues vamos a conversar respecto de varios aspectos de los sistemas previsionales y vamos a ir a hacer un viaje por el mundo. Vamos a viajar por el mundo y conociendo qué se hace a nivel mundial en muchos sistemas con el tema previsional, qué diferencias, en qué similitudes, qué problemáticas hay. Y para eso tenemos una invitada de lujo hoy. Hoy nos acompaña Dominique Keim, que ella es coordinadora de estudios del Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de mi alma mater. Así que, Dominique, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y compartir todo el trabajo que hemos hecho desde el Centro de Políticas Públicas. Y desde ya aprovecho de mandarle un saludo a Paula y a Camila, que fueron las investigadoras que se quemaron las pestañas para tener los resultados que vamos a comentar hoy día. Oye, sí. Es un tema bien importante, Pedro, porque la semana pasada el gobierno había anunciado que se iba a postergar la discusión, más que la discusión, el ingreso del proyecto de ley de pensiones, que por ahora es un gran misterio. Por ahí leí en algún diario electrónico que estaba mirando, por ejemplo, el gobierno, el sistema uruguayo, que era una alternativa que estaba dando vuelta. Yo perdona que me salga el libreto, pero yo quisiera preguntarte al tiro, Dominique, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto de ir buscando, digamos, alternativas en lo comparado para intentar generar algo propio? Sí, yo creo que es muy importante tener en perspectiva cómo funcionan otros sistemas de pensiones en el mundo. Nuestro sistema es bastante particular, entonces tener luces de cómo lo han hecho otros países para que sus sistemas de pensiones tengan una mayor participación por parte de los trabajadores, mayor confianza también de parte de la ciudadanía. Es muy importante saber qué es lo que han hecho, y también considerando que los sistemas de pensiones son muy dinámicos. Varios han pasado por procesos de reformas importantes en los últimos años, y saber cómo han podido llegar a consenso social para llegar a buen puerto también es bien relevante. Yo creo que mirar el caso de Uruguay tiene además sentido porque es un país que está al lado de nosotros. Una cultura parecida. Exacto, y los países en general de América Latina tienen un gran desafío que no enfrentan los otros países que generalmente nosotros miramos como referencia, los países desarrollados, que nuestro mercado laboral tiene una alta tasa de informalidad, y eso pone un desafío enorme para pensar cualquier sistema de pensiones. Entonces, mirar un país que tiene una cultura similar, que además tiene también una alta tasa de informalidad en su mercado laboral y que al parecer está teniendo buenos resultados después de su reforma, parece sensato. Sí.
Bueno, mencionaba recién el equipo, así que nos sumamos a los saludos al equipo. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo este estudio de diversos países y qué países miraron? Y si esa elección de países, ¿cómo fue? O sea, agarraron así un mapa mundi y fueron seleccionando países. Al dedo, al tuntún. O hubo algún criterio de selección para ir viendo qué países se iban a analizar en este tema. Bueno, el trabajo llevó alrededor de 5 meses. En un inicio teníamos la idea de seleccionar de 3 a 4 países y tratar de estudiarlos en profundidad. Pero empezamos a decir, bueno, ¿cuáles elegimos? Y parecía lo más razonable mirar muchos y desde ahí, en función como de diferentes criterios, decir, ya, vamos a elegir estos 4 por tal o cual razón. Y en el trabajo de empezar a mirar muchos países nos dimos cuenta de que no hay una fórmula única de los sistemas de pensiones. De verdad que la variedad en el diseño, en cómo se implementan, en los resultados que tienen, es enormemente amplia. Entonces al final decidimos concentrarnos en 12. Un buen número. Un buen número. Sí. Y la elección final de los 12 respondió a varios criterios. Lo que mencionaba recién, o sea, elegimos países de la región para tener en perspectiva cómo era el funcionamiento en contextos de mercados laborales similares al de nosotros. Elegimos países que son referencia a nivel mundial por el funcionamiento de sus sistemas de pensiones. Ahí, por ejemplo, decididamente se dejó fuera a Islandia, que es el que puntea los rankings internacionales, pero es un caso de un país muy particular. Entonces pensamos que era quizás mejor elegir el segundo y el tercero, que son Dinamarca y Países Bajos, para poder mirar qué es lo que hacen ellos que pudiéramos quizás tener como luces nosotros. Y también otros criterios geográficos, países de América del Norte como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, lo elegimos porque es un sistema de pensiones que se parece bastante al de nosotros y queríamos saber qué resultados habían tenido, y así en total fueron 12. Se me adelantó la pregunta que te iba a hacer. De los 12 países que hay, ¿cuál es el que más se parece a lo que tenemos hoy día en Chile? Australia. Australia es el que más se parece a lo que tenemos hoy día en Chile. ¿Y la diferencia dónde está? Porque obviamente uno entiende que la diferencia entre Chile y Australia es sideral, digamos, pero en el funcionamiento del sistema es muy parecido. ¿Dónde está la diferencia entonces? Hay diferencias que son importantes. Y ahora bien, los resultados no parecen tan distintos, al menos en una de las dimensiones sobre las cuales uno puede evaluar un sistema de pensiones, que es el ingreso que entrega la pensión. Ahí las cifras son bastante parecidas entre las de Australia y Chile, que la típica tasa de reemplazo que... La tasa de reemplazo, las pensiones en Chile y Australia están en un nivel similar. Similar, exactamente. Ahora hay diferencias bien notorias. La primera... nuestro sistema de pensiones, el pilar que es más importante es el de capitalización individual, donde los trabajadores contribuyen a sus cuentas individuales y en función de eso después están los ingresos por las pensiones que obtiene cada trabajador. En Australia es más o menos parecido, o sea, el pilar sobre el cual se soporta este ingreso que yo voy a tener por pensión es a través del aporte que se hace una cuenta individual, pero el aporte, a diferencia de lo que ocurre en Chile, lo hace el empleador. Perfecto. Y otro cambio importante es que actualmente nosotros tenemos, si mal no recuerdo, 6 administradoras de fondos. En Australia hay más de 600. De hecho, la ley autoriza que los propios trabajadores puedan crear su institución para administrar sus fondos. Me es interesante, ¿sabes qué, Pedro? Se parece al proyecto que quedó estancado en el Senado. Porque iba por ahí, ¿no? En aumentar la participación en el mercado de la administración de los fondos, de permitir precisamente el ingreso de administración eventualmente de los trabajadores. En fin, había una serie de cosas que estaban incluidas en esa reforma
y se quedó estancado. Entonces, esta cercanía entre Chile y Australia, tener a Australia como un referente, nos parece ser una cosa azarosa, digamos. No, efectivamente. Y es importante también destacar cuáles son las diferencias y ver cuáles eran los cambios que se querían hacer, porque probablemente uno se quiere acercar hacia ese tipo de diferencias. Decía recién, Dominique, de que uno evalúa los sistemas de pensiones en base a la prestación que dan después, al momento que uno se pensiona. Pero uno puede hacer como un ranking de este es bueno, este es malo, o el criterio solamente en base a lo que te va pagando, o hay otros criterios más para poder determinar si es que son buenos sistemas o malos sistemas cuando uno va evaluándolos a nivel mundial. Bueno, de la revisión que se realizó para poder elegir los países, efectivamente nos interesaba saber cuáles como están evaluados mejor o tienen mejor desempeño. Y hay una referencia de información que es fundamental, que es muy conocida, que es el ranking Mercer. Y esta es una fuente de información que efectivamente ordena a los países de acuerdo al desempeño de sus sistemas de pensiones. ¿Ya? Y este ranking toma 3 dimensiones para evaluar los sistemas y finalmente tener este resultado de ordenarlos que tiene mejor desempeño hasta el último. En ese ranking, ¿Chile está en qué lugar? Aproximadamente. Está como en la medianía de tabla, la medianía, casi si mal no recuerdo. No está en zona de descenso, pero tampoco clasificada. Exacto. ¿Qué te gusta torturarte con el fútbol, Pizarro? Entonces, bueno, la primera gran dimensión se llama adecuación y es básicamente evaluar cuál es el ingreso de la pensión que se está entregando a los jubilados. Y eso se toma en consideración la tasa de reemplazo, en el fondo. Y eso, por ejemplo, toma en consideración la tasa de reemplazo. La otra dimensión es la sustentabilidad, que es la viabilidad financiera que tiene el sistema de pensiones, sobre todo pensando en, dado todos los contextos de cambio demográfico, cuán viable es sostener asegurar los buenos ingresos para las generaciones futuras. Claro, en términos prácticos, no sacas mucho con pagar muy buenas pensiones hoy día, si en 20 años más te va a llegar sin plata en el fondo. Exacto. O sea, tienes que asegurar que el sistema se mantenga en el tiempo dando buenas prestaciones. Y la tercera dimensión tiene un carácter que es más cualitativo, que se llama la dimensión de integridad. Y esta dimensión lo que captura es la confianza de la ciudadanía y el conocimiento de la ciudadanía al sistema de pensión. Y esta es la que es un poco más difícil como de evaluar y es la que al menos Chile tiene mejor puntuación. O sea, básicamente por eso. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque nos comentaba recién que si uno hace el ejercicio comparativo, el sistema de pensiones más parecido al chileno es el australiano. Y nos dijiste que en lo que se refiere a la tasa de reemplazo, al nivel de pensiones que se pagan, tanto en Chile como en Australia, andamos más o menos parecidos. Y me mencionaste los países que les va mejor. Sacaste a Islandia, pusiste a los Países Bajos, pusiste a Dinamarca. ¿Qué están haciendo ellos que Chile y Australia, por ejemplo, no están haciendo y que les impide quizá alcanzar esos niveles de ingreso? Bueno, es complejo porque los sistemas de pensiones de Dinamarca y de Países Bajos se parecen bastante, pero son referencias que al menos nosotros en el equipo vemos que son bastante difíciles de si uno quisiera pensar en una reforma a nuestro sistema de pensiones, quizás querer parecerse tanto a ellos. Claro, o sea, hay diferencias culturales de otro tipo. Claro, pero es bien interesante porque lo primero que sacamos como lección al mirar esos países es que tienen sistemas que son mixtos. Es decir, que la pensión que recibe el trabajador no descansa tan exclusivamente en el aporte que se haga a la cuenta individual. Y esa es como una de las primeras grandes lecciones. Perdón, pero tú te encuentras con un sistema mixto porque hay un componente de reparto
porque hay un aporte estatal a las pensiones, porque uno puede tener mixtura por diversos caminos. En estos países que estamos, Países Bajos, Dinamarca, ¿es reparto lo que están haciendo o están haciendo algo equivalente a la PGU nuestra que se financia con impuestos generales? No, efectivamente tienen componentes que son de reparto, están anclados obviamente en la contribución que se realiza. En ambos casos hay una contribución que realiza el trabajador, otra el empleador. Y esto, como por los cambios demográficos y de los mercados laborales, no permite asegurar sustentabilidad. Finalmente, también han reforzado la contribución individual a través de la participación de estos pilares voluntarios. ¿Ya? Y hay los pilares voluntarios, porque en Chile también tenemos un pilar voluntario, pero si uno ve la cantidad de personas que va voluntariamente, ya sea los APB o depósito convenido o lo que sea, son poquitas personas. Entonces, en este otros ejemplos que estamos viendo, la cantidad de personas que van a este pilar voluntario son más que en Chile, entonces. Sí, absolutamente. Bueno, y probablemente eso también sea porque tienen un nivel de ingreso más distinto, alto, porque claro. siguiente, la posibilidad de ahorrar es más alta que para una persona que se gasta todo en el mes. Pues eso sí, o sea, conjugan, nosotros creemos, dos factores. Efectivamente, los ingresos, si uno quisiera posponer el consumo presente para ahorrar al futuro, voluntariamente es algo que está muy condicionado a los niveles de ingreso de cada trabajador. Pero por otro lado también el conocimiento y la confianza que se tenga al propio sistema. O sea, en sistemas donde la población en general entiende la importancia de ahorrar, hay una alta educación previsional, hay confianza hacia el sistema, hacia cómo se administra. En todos los casos estos pilares voluntarios están administrados por entes que son privados y hay confianza hacia estas instituciones. Efectivamente aumenta la voluntariedad de participar y de posponer el consumo presente para ahorrar para la vejez. Sí, pues ya están mencionando dos factores que yo creo que son súper importantes y que en Chile tenemos que reforzarlos harto, que es el tema de la educación, que creo que tenemos un gran debe al respecto, y el tema de la confianza en el sistema, que eso también te lo da el llegar a consensos amplios para ir haciendo los cambios. Y ahí te quiero preguntar también, en base a lo que pudieron ver en todos los países del estudio, en Chile nos ha costado harto ponernos de acuerdo en hacer la reforma en lo contributivo. Llevamos ya varios proyectos. Lo que tú viste en otros países, esto que ocurre acá, ¿también pasa en los demás? O sea, ponerse de acuerdo en los cambios y en qué sistema previsional es más bien simple en otros lados, o también pasan por sistemas de discusión compleja de harto tiempo hasta poderse poner de acuerdo en cómo hacer los cambios. A ver, nosotros no tuvimos la oportunidad como de ver cómo había sido la discusión como legislativa, si había demorado más o menos tiempo en cada uno de los países. Lo que sí pudimos notar es que de los 12, o sea, de los países, por ejemplo, de la OCDE, en el periodo de septiembre de 2019, octubre de 2021, se hicieron más de 70 reformas a los sistemas de pensiones. Entonces, lo que está sucediendo es que efectivamente están todos los países hoy día preguntándose o rediseñando sus sistemas de pensiones para dar respuesta a los desafíos de los cambios del mercado laboral y sociodemográfico. Eso es un hecho. Y lo que nos llamó la atención es que lo que está pasando es que se está avanzando hacia mecanismos de ajustes que son de carácter más automático. Para evitarse todo. Para evitar la las discusión. discusiones, exactamente. ¿Y eso cómo se hace? O sea, a título de ejemplos, ¿cómo se puede hacer esto como automático para evitarse esta discusión legislativa que claramente ponerse de acuerdo demora más de la cuenta habitualmente? Claro, o sea, yo me imagino que llegar a ese resultado pasó por una discusión legislativa que fue amplia, pero que al final determina que en un futuro se va a ahorrar nuevamente pasar por procesos similares. O sea, tienen la discusión una vez y después dejan los parámetros claros y funcionan solos. Exacto. Por ejemplo, en Dinamarca se estableció un ajuste automático en cuanto a la edad de jubilación. Entonces, a medida que aumenta en un año la esperanza de vida de la población, automáticamente aumenta en un año la edad de jubilación.
Ya, perfecto. Ya, y eso obviamente me imagino que es para la generación que está entrando. Entonces tampoco les cambia las reglas del juego a los que ya están metidos en el sistema. Hay harto que aprender respecto de eso. De verdad que está muy interesante esta conversación que estamos sosteniendo con Dominique Kame, que ella es, no se les olvide, coordinadora de proyectos del área de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizando un estudio muy interesante comparativo respecto de los sistemas de pensiones. Vamos a ir a la pausa, no sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, seguimos en Simple la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Siempre la Pizarra de Pizarro, hoy en horario especial por las votaciones, el plebiscito de la jornada de ayer. Estamos en compañía de Dominique Kame, ella es coordinadora de proyectos del área de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, haciendo un ejercicio comparativo respecto a los sistemas de pensiones con un estudio muy acabado, muy completo que Dominique nos ha estado explicando. Yo quisiera preguntarle, Pedro, a Dominique una cosa que me quedó dando vuelta del primer bloque, que tiene que ver con lo siguiente. Tú hablaste de la formalidad. Si yo comparo la formalidad de Chile con la formalidad de Australia, yo creo que Australia nos lleva varios pasos por delante. Por lo tanto, igual me llama la atención que ellos, teniendo una formalidad mayor, tengan un sistema de pensiones que esté entregando pensiones similares, ¿no? Y yo me imagino que también en el caso de Dinamarca y de Países Bajos, que hablábamos recién, también hay un alto índice de formalidad, que eso también contribuye mucho a tener recursos para poder financiar buenas pensiones. Entonces, el aspecto es el siguiente. Aquí uno de los elementos clave, fundamentales, cruciales, es precisamente el tema de la formalidad. ¿Se te dio esa curva de a mayor formalidad, mejor sistema de pensión? Creo que es difícil hacer ese cruce, porque si uno, por ejemplo, tiene como referencia Australia, efectivamente nos lleva muchos pasos por delante respecto a la informalidad en su mercado laboral. Pero tener tasas de reemplazo similares está pasando porque son los trabajadores los que están jugándose casi completo en la pensión futura que van a tener. Entonces habría que pensar en qué otros mecanismos se pueden llegar a implementar para poder compensar lo que los trabajadores no están logrando ahorrar durante su vida laboral para la vejez. En Chile pasa más o menos lo mismo, solamente que cuando tenemos una alta tasa de informalidad, le estamos cargando la mano al Estado. Claro. O sea, a través de los pilares que son no contributivos, el Estado se tiene que poner más la mano en el bolsillo porque son más la cantidad de pensionados que no alcanzaron a juntar lo suficiente o nada en sus cuentas para poder acceder a pensiones que son las mínimas o en este caso ahora en Chile las garantizadas. La PGU, claro. Sí. Bueno, nos comentabas que en el estudio habían visto en Europa, Dinamarca, Países Bajos, en Latinoamérica, ¿qué otros países vieron? Hablábamos de Uruguay al comienzo del programa. ¿Cuál más estuvo metido en el estudio? Sí, analizamos también Colombia y Costa Rica. Estos dos países tienen sistemas que son muy distintos al de nosotros. Están basados principalmente en sistemas que son de reparto en sus primeros pilares. Y en los dos casos también tienen pilares que son de ahorro voluntario. Y estos en ambos casos tienen una participación que es bastante baja. Perfecto. O sea, en ese sentido se parece a Chile en lo que es el pilar voluntario. Exacto. ¿Y la tasa de reemplazo que tienes en estos países latinoamericanos comparados con Chile te da mucha diferencia, no? Sí, las tasas de reemplazo en ambos países son bastante más elevadas las que tenemos ahora en Chile. O sea, ¿es más elevado dónde? En Colombia y en Costa Rica. A los dos. En ambos. Pero sí. eso es con un componente de aporte estatal mucho más alto.
Efectivamente, cuando se analiza en una tasa de reemplazo cuánto es lo que el resultado del aporte que realiza el trabajador y cuánto es el aporte que realiza el Estado en el resultado final. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica y Colombia se visualiza que el resultado de esta tasa de reemplazo responde mucho más al aporte que realiza el Estado en relación a lo que se ve en Chile, que es prácticamente mínimo. Perfecto. Yo voy a ver a otro tema ahí dentro de la discusión permanente que hay en temas de pensiones. Sabemos que las mujeres tienen una pensión más baja que los hombres, al menos en la realidad chilena. ¿Eso te tocó ver que en el resto de los países analizados también ocurre este fenómeno o un fenómeno típico chileno nomás? No, las brechas de género es un problema que enfrentan prácticamente todos los países que analizamos enfrentan brechas de género. Eso nos llamó la atención porque es un desafío que está pendiente todavía de resolver en gran parte de los sistemas de pensiones, incluso en aquellos que tienen mejor desempeño. O sea, por ejemplo, Países Bajos tiene una brecha de género que alcanza el 40%, que es muy superior, es altísimo. La de Chile está llegando al 30%, entonces aunque un país tenga un súper buen sistema de pensiones, o sea, esté entregando buenas pensiones, sea sustentable, tiene temas pendientes asociados a brechas de género. Eso es requete contra interesante, porque, a ver, uno empieza inmediatamente a analizar qué factores podrían estar por medio. Uno dice, informalidad en Holanda, uno estima que no debiese ser el nivel de informalidad que tenemos en Chile. En Chile está en el orden del 30%. No creo que sea eso. Que el Estado no tenga plata, el Estado holandés probablemente tiene mucha más plata que la nuestra. Entonces uno empieza a pensar, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué se produce en una sociedad como la holandesa una brecha de género tan brutal? Claro, diferencias de salario tan notorias no creo que sean tan distintas a lo que podamos tener acá. Entonces, probablemente será un tema de participación en el mercado laboral de parte de mujeres. Claro, los desafíos que observamos en nuestro mercado laboral respecto a las mujeres son bastante similares a los que se observan en prácticamente todos los países. O sea, las mujeres tienen trayectorias laborales que son menos ventajosas, que son más discontinuas. En general, las mujeres asumimos labores de cuidado, entonces salimos del mercado laboral, trabajamos. Habemos varios hombres que también nos hacemos cargo de que ayudamos yo puedo entender en eso. Sí. Pero uno entiende también que en sociedades europeas como la danesa o la misma sociedad holandesa, que todos esos aspectos que acá nosotros miramos con cierta admiración y con cierta envidia, que el sistema de cuidado, que hay una promoción mayor de la participación femenina en muchísimos aspectos, me llama profundamente la atención que tengan una brecha de género tan alta en temas de pensiones. Es una cosa increíble. O sea, yo entiendo que en Europa hay precisamente mucha más facilidad, mucho más respeto, mucha más atención a este tema, y que en el tema de pensiones se genera esa diferencia me parece sorprendente. Sí, es bien llamativo. ¿Y qué han hecho? Ya, porque estamos de acuerdo en que se detecta que esta brecha de género existe en todos los sistemas, pero me imagino que en todos los sistemas alguna medida se va tomando para efecto de ir disminuyendo esta brecha. En el estudio que ustedes realizaron, ¿qué pudieron detectar que se hace en otros lugares para ir disminuyendo la brecha? Bueno, el caso que nosotros pudimos analizar fue el de Dinamarca, que efectivamente es el país que tiene la brecha de género más pequeña, que ¿de cuánto es alrededor de un 5%. Ah, ya, o sea, harto más reducido de los demás ejemplos que estábamos viendo. Y ellos implementaron mecanismos para justamente poder prevenir que el resultado final sean pensiones tan diferentes entre hombres y mujeres. Y esto lo están haciendo a través de dos formas. La primera es que las mujeres cotizan una tasa que es levemente superior al promedio que cotizan los hombres. Entonces, efectivamente, si las mujeres están trabajando menos años, están ganando menos, están saliendo con mayor laguna en sus cotizaciones, efectivamente van a tener que cotizar un poquito más para tener un resultado final que sea más favorable. Ya, o sea, van ahorrando más durante el tiempo que están trabajando. Y lo segundo es que hay una contribución adicional por parte del Estado que va en beneficio de las mujeres. A compensar. Ya, o sea, ahí uno podría hacer el símil que, por ejemplo, la PGU en Chile no fuese la misma para hombres y mujeres, y por eso probablemente eso también te podría ayudar. Y yendo a PGU y lo que es pilar no contributivo,
Bueno, en los países analizados también te encontraste con que hay un pilar contributivo, que es el 10% que tenemos en Chile. El primer piso, digamos. Un pilar no contributivo, que es la pensión garantizada universal, y un no voluntario. ¿Hay algún otro pilar que se haya encontrado en el estudio o son esos tres los que tú vas encontrando en todas partes en mayor o menor proporción? Sí, en general en todos los países están este pilar que es no contributivo, que va en beneficio a las personas que no participan del mercado laboral, informales, o que no alcanzan a contribuir el mínimo para poder tener el piso en sus ingresos durante la vejez. Están los contributivos, y ahí hay diferentes fórmulas, o sea, lo que vemos acá en Chile, donde se contribuye un pilar de capitalización individual, tenemos carácter de reparto, hay otros que son cuasi obligatorios asociados a las empresas donde se trabajan, y estos pilares voluntarios. Pensando en lo que mencionabas, Pedro, sobre como esta PGU, efectivamente dentro de todos los países que analizamos, solamente habían 2 que no contaban con como este piso mínimo no contributivo. Ya, o sea, esos 2 países solamente era con el ahorro que uno podía hacer. Exacto. ¿Qué países eran? Alemania y voy a recordar el segundo ahí. Ya, pero es sorprendente que sea Alemania. Sí. Porque todos, no, mira, con las pensiones que pagan en Europa, los alemanes, el Estado alemán no pone un peso. El Estado alemán... Como piso, digamos, eso voy. Claro, o sea, para quien no contribuye nada, no hay garantía de una pensión mínima. Ahora, Alemania, al igual que prácticamente todos los países que revisamos, están en procesos de cambio a su sistema de pensiones. El modelo alemán tiene carácter de un sistema de reparto, por lo tanto están en desafío de tener sustentabilidad de su sistema, y se está promoviendo mayor participación hacia la contribución individual, a una capitalización individual, y a través de ese mecanismo se va a reformar para que se pueda garantizar una pensión mínima en un futuro. No, aparte que en Alemania tienen el mismo problema nuestro de envejecimiento de población y un sistema de reparto puro en una sociedad que va envejeciendo no es sustentable en el tiempo, entonces obviamente que tienen que irlo combinando. Respecto de lo que es el pilar contributivo, que es lo que uno paga todos los meses que te descuentan del sueldo, en Chile te damos en un 10%. Lo que pudiste ver en los demás países, ¿ese 10% es bajo, es alto, está en un promedio? ¿Qué es lo que se estila en otros lados a nivel de aporte personal para las cuentas individuales? Sí, bueno, los países que tienen mejor desempeño, las tasas de contribución son mucho más altas, están alrededor del 20%. Ah, como el doble nuestro, entonces. Como el doble nuestro. Lo que sí, en prácticamente todos los países que analizamos, la contribución está por parte del trabajador y del empleador. Por lo tanto, el 10% que ahorramos hoy día nosotros como trabajadores es una cifra bastante buena, porque en general en los países que vimos, los empleadores en algunos ahorran el mismo porcentaje que el trabajador, y en varios otros incluso más que el trabajador. Sí, ahora me voy un poco del tema, pero va a ser lo mismo que estaba señalando recién. En estos países donde hay contribución del trabajador y del empleador, ¿cómo evitas que ese aporte del empleador no se traspase a sueldo? Aquí voy, a nivel costo empresa, si es que tengo que contribuir, probablemente te incida en el líquido que la persona reciba, o hay medidas que se puedan tomar, o escapa al estudio. Sí, eso no es algo que pudimos analizar. Pero es flor de tema, porque se va a ingresar, seguramente en la reforma, el 6% adicional, que es la eterna discusión de la última legislatura, de a dónde iba, si iba total a capitalización individual, si iba finalmente a reparto, en fin, esa vieja discusión que uno intuye que el gobierno va a apostar derechamente a que el 6% adicional vaya directamente a reparto, a solidaridad, como le llaman ellos. Así es. Volviendo al tema PGU, por lo que pudieron ver en el estudio, bueno, en Chile, cuando fijamos el monto de la PGU, nos acordamos con Eugenio cuando nos tocó implementarla. Dulces vacaciones de febrero. Sí. Pero fue muy gratificante poder estar pagándola en tiempo y forma en febrero, cosa que no ocurrió después. En ese sentido, de veras, sí, tiene razón. Nosotros fijamos un monto para que ningún pensionado quedase bajo la línea de la pobreza. Cuando tú ves y comparas con otros países, ¿el aporte del Estado también apunta a lograr esto o es muy disímil en cuánto se aporta a cada pensionado por parte del Estado en los que tienen también algo parecido a la PGU?
Sí. No, en general los montos efectivamente apuntan a estar en la línea de la pobreza de cada uno de los países. Las cifras son bastante parecidas, independiente como del sistema de pensión o del desarrollo del país, y apuntan a tener ingresos que están en torno al 20 y 30% del ingreso promedio de cada uno de los países. Ya, o sea, con la PGU logramos ponernos en sintonía con los primeros países del mundo a nivel de ingreso estatal y asegurar este piso mínimo para todas las personas. Exactamente. Estamos conversando con Dominique Kiem, ella es coordinadora de proyectos del área de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Estamos analizando un estudio muy relevante respecto de estas comparaciones necesarias que hay que hacer con los demás países respecto de los sistemas de pensiones para intentar generar que la gente tenga mejores pensiones, y esa es precisamente la idea. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. En Agricultura, ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, hoy en edición especial, día lunes, en radio y en nuestra plataforma en YouTube, Agricultura TV, quiero decir, eso porque estamos un poquitito cansados por el tema del plebiscito del día de ayer, pero estamos conversando, creo que ha sido una conversación muy interesante porque nos permite analizar más o menos en qué nivel estamos respecto de los países que pagan buenas pensiones, qué tan lejos estamos. Este ejercicio comparativo, Pedro, me parece que es bien interesante y hemos sacado conclusiones bien relevantes respecto de que obviamente que hay desafíos importantes, pero no estamos tan lejos. Y siempre es bueno hacer la comparación, porque uno de pronto, si se queda solo analizando la realidad interna y no ve lo que ocurre en otros lados, se da cuenta que, claro, hay muchas cosas que mejorar, como siempre. O sea, yo creo que ahí te voy a preguntar después, ningún país se mantiene estático mucho tiempo. O sea, a nivel de sistemas de pensiones, los cambios se tienen que ir haciendo permanentemente a medida que la sociedad evoluciona y que las realidades van siendo distintas. Pero también te permite ver de que hay aspectos que sí son rescatables y que sí han funcionado de buena manera, tal como íbamos viendo recién con varios aspectos que tenemos hoy en día. ¿Qué tan frecuente es que los países tengan cambios? O sea, todo el tiempo hay discusión de pensiones o uno se puede dejar estar en algún momento y decir, llegué al sistema ideal y de aquí no me muevo. No, o sea, cada sistema de pensión descansa bastante los resultados en cómo esté compuesto el mercado laboral y las características demográficas de la población, la esperanza de vida, el envejecimiento o la dependencia y la fertilidad. Entonces, efectivamente, a medida que van cambiando todos esos parámetros, se hace altamente necesario mirar qué resultados vamos a obtener del sistema de pensiones que tenemos y por lo tanto hay que ir introduciendo cambios y discusiones continuamente. Sí, hablábamos al comienzo del programa del tema de legitimidad del sistema y que las personas lo sientan propio y lo vayan conociendo. ¿Qué se hace en otros lados para darle más legitimidad a un sistema y que la ciudadanía lo sienta, que es un sistema que les funciona, que les pertenece? ¿Qué se hace para lograr eso? O sea, de lo que nosotros pudimos analizar, al menos cómo lo evalúa el ranking Mercer, tiene que ver mucho con el conocimiento que tengan la ciudadanía de sus sistemas de pensiones. Acá en Chile se cumplen que
cada cotizante de las AFP recibe una cartola que es cuatrimestral, donde se va informando algunos parámetros de sus fondos, etcétera. Pero en general hay un bajo conocimiento de la población de cómo funciona el sistema en general. O sea, nos falta educación Nos previsional. falta educación previsional. O sea, ahí podría ser bueno tener educación en los colegios, en la universidad, Exacto. para que uno lo vaya conociendo. Además, este tema de la legitimidad es bien importante porque la legitimidad en el caso chileno fue duramente cuestionada, fundamentalmente en el tema del estallido social. Pero curiosamente, la pandemia y la situación de los retiros de los fondos de pensiones contribuyó a que de alguna manera la gente primero supiera, a mucha gente que no sabía en qué administrador estaba, hay mucha gente que no sabía cuánta plata tenía y mucha gente sospechaba, probablemente porque hay mucha consigna dando vuelta, de que la plata no estaba. De que no, si la plata no es tuya, la plata la tiene esta gente, ya se las gastan en viajes al Caribe. Eso. La verdad que finalmente el sistema terminó por demostrar que la plata estaba, que así había rentabilidad y que sí se podía disponer de ella en ese momento por una circunstancia muy específica. ¿Tú sientes que ese factor que en Chile fue un elemento muy relevante, la pandemia, contribuyó a mejorar esto de la mayor conciencia social respecto del tema de las pensiones? Sí, yo creo que instaló una discusión, efectivamente es muy cierto lo que tú mencionas, porque mucha gente no sabía ni siquiera cuál era el nombre de su AFP o nunca supo que alguna vez cotizó en la AFP, y ayudó al menos que la gente se enterara de eso. Pero lo que mencionaba Pedro es realmente cierto, o sea, saber cómo funciona el sistema de pensiones en general, la importancia de ahorrar en el presente para el futuro, tiene bases educacionales que son mucho más profundas y que implican quizás pensar en otro tipo de comunicación. Nosotros, por ejemplo, analizamos en mayor profundidad la forma de comunicación que hace Suecia a la ciudadanía para hacer mejor educación previsional. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo? Cuéntanos un poquito. Ellos tienen mecanismos que abordan diferentes estrategias. Entonces, nos llamó la atención que, por ejemplo, la información que llega a los afiliados no es solamente de lo que tú has cotizado o lo que hay en tu cuenta o qué ha pasado con las fluctuaciones de tu plata, sino que hay un enfoque que es mucho más sistémico, de dar cuenta cómo funciona el sistema en general, cómo está respondiendo el sistema en general. Entonces, entrega más soporte no solamente de lo que me está pasando a mí, sino del funcionamiento sistémico. Lo otro es que hay una página web que es como de la agencia oficial, donde uno puede hacer las proyecciones de sus pensiones. Y es una fórmula que al menos las encuestas que se levantan a la ciudadanía es muy comprensible, es fácil de utilizar, hay bastantes... la información es multicanal además, no solamente por mail. Las personas, si quieren informarse de su sistema, de su fondo, del sistema de pensiones en general, tienen muchos canales a los cuales acudir y saben dónde ir, a diferencia de lo que pasa un poco en nuestro país. Claro, ahora todo lo que tú estás comentando que hacen en Suecia no se escucha tan difícil de hacer. O sea, a ver, la información, toda esa información que tú estás diciendo está. Los canales existen, o sea, la superintendencia tiene una página web, las administradoras tienen página, tienen la cartola, te lo pueden mandar por mail. O sea, es como un tema de ponerse de acuerdo y mandarle información, porque no es una información que hoy en día, si uno la quiere conseguir, no la encuentra. Se puede encontrar, pero de pronto pareciera ser no tan difícil poder encarar ese punto y de hacer de que las personas se vayan informando, porque por otro lado, claro, caer en las fake news y cosas que son súper fáciles de instalar, a medida que tú vas haciendo que haya mayor educación y mayor conocimiento, las personas saben, no, sabes que esto me están diciendo no es cierto, porque a mí ya me dijeron y yo ya sé, porque me llegó un mail, porque vi el video, porque en la página web dice tal cosa. Entonces, no suena tan difícil de implementar. Sí, pero además la legitimidad de la que habla Pedro, la que tú estás comentando, Dominique, claro, uno puede entenderla primero desde el punto de vista de la educación, obvio, es una cosa natural, obvia. O sea, mientras más conocimiento tenga la gente respecto del sistema de pensiones del país, seguramente lo va a valorar de mejor o peor medida según lo que lo vea, pero yo creo que uno de los elementos importantes, y aquí te lo pregunto, si también fue un parámetro utilizado, que tiene que ver con los resultados. En el fondo, si tú estás
Bueno, aquí se han hecho muchas promesas, ¿no? Mira que vamos a tener una tasa de reemplazo de, no sé, del 60 al 70%, y uno sabe que esas cosas son quizá poco creíbles, poco sustentables en el tiempo. Se da mucho eso, quizá que la expectativa, hay una correlación entre expectativa-realidad que pueda de alguna manera también provocar una legitimidad mayor o menor del sistema. Claro, sin duda que la confianza que se tenga o la legitimidad que se tenga hacia el sistema depende en gran medida como de la capacidad que tenga el sistema de entregar buenas pensiones. Eso sin duda. Y por otro lado, en gran parte de los sistemas que analizamos tienen este carácter mixto, entonces hay en alguna medida un componente de solidaridad y ahí eso descansa fuertemente también en la legitimidad que tengan los trabajadores de ese sistema. O sea, yo estoy aportando no solamente para mis resultados, sino para los de mi sociedad en general. Entonces, eso implica un nivel de compromiso en que, por ejemplo, hay un desincentivo, un castigo social muy fuerte, por ejemplo, para las personas que deciden hacer jubilación anticipada, porque no estás aportando al resto. Entonces, es una lógica cultural muy diferente a la que tenemos en nuestro país, pero también es muy interesante, porque pensar en algo así también descansa en que podamos tener un sistema en el que todos confiemos y todos tengamos ganas de aportar. Sí. Bueno, el estudio duró varios meses, nos contabas, analizaron varios países, llegaron a varias conclusiones. Para lo que viene acá a Chile, que viene la discusión de nuevamente con un nuevo proyecto que va a presentar el gobierno, ¿por dónde iría? ¿Qué recomendaciones, qué conclusiones del estudio uno podría decir esto podría ser conveniente para el caso chileno para ir mejorando las pensiones? Sí, bueno, lo que nosotros vimos es que aquellos países que tienen mejores resultados tienen estos sistemas que son de carácter mixto, o sea, que el resultado final de la pensión, del ingreso que va a recibir una persona jubilada no descansa en un porcentaje tan importante en la contribución que haga solamente el trabajador. Eso como primera lección. Lo segundo es que los países cada vez han avanzado más en reforzar la participación que tienen los trabajadores en los pilares que son voluntarios. Y esto permite generar mayor sustentabilidad en el sistema a largo plazo, porque si no, cada vez el Estado se tiene que ir sacando más plata del bolsillo. Lo otro interesante que nos pareció era mirar la edad de jubilación de los otros países. En general están por sobre la edad de jubilación de nuestro país. En prácticamente todos los países ahí está equiparada la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Creemos que es necesario mirar algo como eso. Sí, en ese punto, ¿en qué edad más o menos en promedio de los países vistos es la edad de jubilación que uno encuentra a nivel mundial? O sea, en el caso de los hombres está bastante equiparada a los 65 años. Hay otros países en que ya están acercándose a los 70, pero el promedio son los 65. Lo que está hay mucha diferencia en la edad de jubilación de las mujeres. La de Chile es la más baja y parece muy sensato que podamos ir revisando, por ejemplo, ese aspecto, que pudiera ser más alta la esperanza de vida de las mujeres y además poder equipararla a la de los hombres. Obviamente esto tiene que estar acompañado con políticas laborales que aseguren calidad de empleo para las personas que trabajan más allá de los 60 años. Y por otro lado también vimos como bien interesante esto de la posibilidad quizás de pensar en estos ajustes que pudieran ser de carácter más automático. O sea, cuánto nos ha costado llegar a una reforma de pensiones que el hecho que tengamos que estar constantemente revisando, haciendo esta discusión legislativa, va socavando la confianza en general de la ciudadanía hacia la política, hacia el sistema. Entonces, parece interesante también tener eso en perspectiva. Nos parece también como una luz a replicar el mecanismo el establecimiento de mecanismos que permitan cerrar las brechas de género. O sea, no basta con que tengamos, por ejemplo, una PGU que es igual para hombres y mujeres cuando tenemos resultados de los aportes que son individuales entre hombres y mujeres. Tenemos que pensar en mecanismos para cerrar esas brechas. Y lo último, respecto a aumentar la confianza.
Hay que mejorar la información, hay que mejorar la educación previsional. Hay varias lecciones que se pueden sacar pensando en el nuevo sistema de pensiones que queremos construir. Sí, ahora, perdona, dentro de lo que mencionas tú, y me has mencionado en el estudio, un poco también para romper mitos, ¿no? Porque hay mucha consigna dando vuelta. El sistema de pensiones chileno es mixto, derechamente. Quizá puede ser más o menos mixto, quizás, ¿no? Pero ¿está inserto dentro de lo que podríamos entender que es un sistema mixto? Cuando uno habla o de lo que se entiende como en el lenguaje quizás más común de mixto, es cuando hay un componente de solidaridad donde hay un aporte que ya sea del empleador o del trabajador que tiene un carácter de reparto. Uh-huh. Eso nuestro sistema hoy día no lo contempla. No se da. Eso Exacto. no se da, correcto. Eso no se da y por lo tanto estrictamente no hablamos como que nuestro sistema sea un sistema mixto. Eso independientemente que la pensión de las personas hoy día, en muchos casos, es el piso que te entrega la PGU, que es el pilar no contributivo, y habría que necesariamente después ya considerar el pilar contributivo de cada persona, independiente. O sea, la pirámide que se va formando no le da el nombre al sistema, sino que la mixtura te la da entonces el hecho que algo que sea desde el trabajador o desde el empleador se va a claro. Ya, perfecto. Y además, por ejemplo, si uno cuando veíamos los resultados de la tasa de reemplazo de un trabajador promedio, el caso de Chile era bien paradigmático respecto a lo que veíamos de los otros países. Para un trabajador de ingreso promedio, su tasa de reemplazo, el 100% responde a su ingreso, a su contribución individual. Uh-huh. Y es muy distinto a lo que vemos en otros países. O sea, la idea no es llegar a un modelo en que la tasa de reemplazo provenga 100% del aporte que haga el Estado. Eso no garantiza sustentabilidad del sistema. Pero sí, los argentinos han pensado en eso, me parece, ¿no? Claro, pero sí tener un poco más de mixtura. Ahora, obviamente en los países en general, cuando ve uno a los trabajadores de menores ingresos, el aporte que hace el Estado para esa tasa de reemplazo, ese resultado es mucho mayor y aún así en Chile la contribución es muy pequeña. Entonces, esos resultados nos dan cuenta que efectivamente tenemos un sistema que hoy día está descansando en gran medida en la contribución individual del trabajador, que el aporte que hace el Estado, sin duda con la PGU hubo un avance, pero aún no es suficiente. Y además parece sensato también revisar otras fórmulas como por ejemplo estos sistemas mixtos, uh-huh. donde hay una parte que responde a solidaridad. Bueno, aquí se va a hacer el debate ahora, Pedro, con el 6% de cotización extra, ¿no? Va a ser el debate y no sé si en el estudio que ustedes vieron este aporte que va a solidaridad, que en Chile la discusión fue si eran 3 puntos, si eran 2, si eran 4, si eran 6. ¿Cuántos puntos en otras partes del mundo son los que aporta de lo que cada uno cotiza va a solidaridad? O sea, tenemos países en que todo lo que uno aporta va a solidaridad. Ya, o sea, que son 100% reparto. Exacto. Ahora, ¿hay países que tienen 100% reparto o siempre hay también un componente de cuentas individuales y al revés también, que sean 100% cuentas individuales o siempre también hay una mixtura de reparto? Hay países que son 100% de repartos, pero siempre están estos pilares de contribución voluntaria, que esos son de aporte individual. Pero sí, por ejemplo, España, Portugal son 100% de reparto. Ya. Me deja hacer un tema interesante. Bueno, creo que hemos tenido una conversación muy interesante con Dominique, que nos ha aclarado, nos ha hecho un ejercicio comparativo muy acabado respecto de dónde estamos posicionados en este tema de las pensiones, que claramente de aquí en adelante, ya terminado el plebiscito y todo el proceso electoral, va a ser claramente uno de los temas que a la gente más le importa, más le interesa, que se pueda avanzar y que ojalá con resultados positivos y pronto. Así que, Dominique, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este día lunes tan especial y gracias por todos tus conocimientos y por todo lo que nos has entregado el día de hoy. No, muchas gracias. Sí, gracias, Dominique. Ha sido una conversa súper entretenida. Espero que a usted también le haya parecido entretenida la conversa siguiéndonos a través de la radio o a través de Agricultura TV. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así es. ¿Me voy a invitar a comer a su estudio, no? Vaya, pues cuando usted quiera, ahí lo esperamos y la U juega el miércoles. Nos quedan 7 finales, así que tenemos que ganarlas eso. Sí. ¿Es necesario que hablemos de fútbol, Pedro? No sé. Sí, tú sabes que uno sufre con todo hincha la U. Sí, tantos años hablando de fútbol los días lunes. Bueno, en fin. Amigas y amigos, han sido muy amables. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un lindo día. Gracias.
En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.